la segunda ley de Newton. Me dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿sí? Esto tiene un carácter vectorial, ¿sí? Y lo acabamos de ver, ¿sí? Depende del sistema de coordenadas que elijamos. Aquí es importante que la fuerza esta que aparece en la segunda ley de Newton, como hemos visto en estos ejemplos de fuerzas, es una suma de fuerzas, ¿sí? Son todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es una fuerza total. Y estas fuerzas, hemos visto varios, ¿no? Varios ejemplos de estas fuerzas, ¿no? Que son, hemos visto fuerzas de contacto, que es la normal, ¿no? La fricción, las tensiones. Y aparte hemos visto una fuerza que no es de contacto, que es el peso, ¿no? Es una fuerza a distancia. Y proviene de la fuerza gravitacional. Y es el peso, ¿no? Y proviene de la fuerza gravitacional. Hemos visto cuando en general esto es constante, es decir, si la fuerza es constante, la aceleración es constante, ¿sí? Esto hemos visto y hemos dicho, pues si F es constante, entonces la aceleración es constante y es igual a F entre E, ¿sí? O si conocemos la aceleración, cuál es la fuerza que actúa sobre ese objeto, pues va a ser igual a M por la aceleración, ¿sí? Lo voy a poner otra vez. Aquí hemos visto ejemplos, ¿no? El tiro vertical, o el tiro parabólico, ¿sí? Tiro vertical es en una dimensión y es un objeto que se mueve en la dirección vertical y es lanzado con cierta velocidad y regresa, ¿no? Y el tiro parabólico es algo así, ¿no? Es en dos dimensiones, pero la aceleración y la fuerza siempre van en esta dirección. Entonces, sí, de hecho podemos como hacer una lista, ¿no? Si un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante, pues entonces las fuerzas que están actuando son cero. O puede estar en reposo, ¿no? Aquí constante o cero, incluido cero. Un movimiento acelerado, no necesariamente rectilíneo, sino un movimiento con A constante, como aquí vimos, puede dar lugar a un tiro parabólico, pues la fuerza es esto de aquí, ¿no? Y ya vimos, ese es otro caso, ¿no? Lo voy a poner. El otro caso que vimos es un movimiento circular uniforme, donde la aceleración sabemos que siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Y por lo tanto la fuerza también está en esa dirección, que es la fuerza centrípeta. Entonces aquí sabemos, o le hemos puesto nombre, que es la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Siempre, ¿no? En cualquier punto, siempre apuntan hacia el centro de la trayectoria. Y la fuerza centrípeta, pues vectorialmente es la masa por la aceleración centrípeta. Y aquí conviene simplemente analizar sus magnitudes, ¿no?
La aceleración centrípeta es omega cuadrada r. Si r es la distancia el radio de la trayectoria circular, o también v cuadrada entre r. Y esa es la fuerza centrípeta. Y esta es la aceleración centrípeta, ¿sí? Acabamos de ver un caso donde ya no es un movimiento circular, ¿sí? Es esto de aquí. Y lo que da lugar es a una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Newton, esta de aquí, es, desde un punto de vista matemático, es una ecuación diferencial. Entonces, vamos a ponerla aquí. Entonces, F, es decir, la fuerza puede depender del tiempo, de la posición o de la velocidad. Las fuerzas en general, o la fuerza total que actúe sobre un objeto. Y esto es la masa por la aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la posición en el tiempo, o la derivada de la velocidad. En este caso, por ejemplo, del movimiento circular uniforme, sabemos cómo va en dirección la fuerza centrípeta. Y vean que depende, si ves constante, pues depende del radio, de la distancia radial, ¿sí? Entonces esto de aquí es m por v cuadrada entre r, o omega cuadrada r, es decir, depende de la distancia, ¿sí? Y fue un caso donde dijimos, nosotros conocemos la aceleración y por lo tanto sabemos cómo es la fuerza. La fuerza es simplemente masa por la aceleración, ¿sí? Vamos a ver ahora, estudiar esta ecuación en algunos casos, ¿sí? Vamos a ver cuando depende del tiempo, eh, algunos ejemplos, esto lo vamos a ver rápido. Cuando depende de la velocidad, ahí vamos a ver la ley de Stokes, entonces, casos. Cuando la fuerza depende de la velocidad, vamos a estudiar lo que se conoce como la ley de Stokes. Y estas son fuerzas de arrastre. Fuerzas que dependen de la velocidad con la que se esté moviendo un objeto en un medio. Y son las fuerzas de arrastre o fuerzas de viscosidad. ¿Sí? Después vamos a ver las fuerzas que dependen de la posición. Y aquí este caso va a ser importante porque nos va a dar lugar a dos conceptos, que es la energía cinética, que lo hemos visto, y la energía potencial. Entonces vamos a estudiar estos dos casos y cuando depende del tiempo, pero cuando depende del tiempo es un poco lo que hemos estado haciendo, la parte cinemática, ¿sí? Si conocemos cómo depende del tiempo, hay que integrar para encontrar la aceleración, bueno, la velocidad y la posición en el tiempo. Entonces, esta dependencia en el tiempo la hemos visto más o menos en los casos cuando vimos la cinemática, ¿sí?
Entonces voy a empezar con un caso que depende de la posición y es la ley de Hooke. Porque ese caso ya lo analizamos, la cinemática de ese caso, ¿sí? Que es el movimiento armónico simple. Una fuerza que depende de la posición, que se le conoce como la ley de Hooke, es decir, que depende linealmente de la posición, da lugar a un movimiento armónico simple. Entonces quisiera ver ese caso, pegarlo con el movimiento armónico simple que vimos y después regresarnos a este caso y después a este más general. Entonces vamos a ver lo de la ley de Hooke. Entonces es un resorte, ¿no? Y lo tenemos fijo en un punto y lo estiramos, ¿sí? La fuerza con la que necesaria para estirar este resorte o comprimirlo, cierta distancia respecto de su longitud natural, ¿sí? Entonces tienen un resorte. La longitud natural es cuando no está ni estirado ni comprimido ese resorte. Pero si lo estira, cierta distancia X, a partir de su longitud natural, lo que se observa experimentalmente es que esta fuerza es proporcional a la distancia con la que se estira o se comprime ese resorte. Esto es algo experimental. Y esa constante de proporcionalidad, ¿sí? Lo que se observa experimentalmente es que la fuerza del resorte es proporcional a la distancia que se estira o que se comprime. La constante de proporcionalidad la denotamos con una K, ¿sí? Se le llama constante del resorte. Y esa constante es una propiedad del resorte. Eh, Entre mayor sea esa K, es más rígido el resorte. Mayor fuerza necesitas para estirarlo o comprimirlo cierta distancia. Entre menor sea esa K, es menos rígido, ¿sí? Es físicamente hablando, ¿no? Es un concepto eh, que se puede entender. Esto de que sea lineal, lo pueden hacer ustedes experimentalmente. Déjenme poner esto aquí abajo. Si hicieran una gráfica de la fuerza del resorte y la distancia que lo estiran o lo comprimen, lo que verían es que es una recta. Entonces serían puntos, ¿no? Lo estira, entonces lo estiran 1 centímetro, ¿no? Entonces aquí 1 centímetro, esto lo ponen en centímetros, ¿no? Entonces, esto es 1, 2, etcétera. Lo que podrían calcular es la fuerza necesaria para estirarlo 1 centímetro, ¿no? Es un punto. Luego para estirarlo otros 2 centímetros, etcétera. De tal manera que esto da lugar a una recta experimentalmente, ¿sí? Esto es algo experimental. Si estiran demasiado ese resorte o lo comprimen demasiado, esto ya no se satisface. Es decir, esto es bajo ciertas condiciones. Esto tiene cierto límite, ¿sí? Eh, si lo estiran demasiado, pueden romper el resorte. O puede ser que ya no recupere su forma. Esto es un material elástico. Entonces esta ley se satisface dentro de cierto rango de compresión o de estiramiento del resorte. Esto se le conoce como la ley de Hooke.
Y pues dice eso, ¿no? Que la fuerza es proporcional o es lineal con la distancia que se estira o se comprime el resorte. Si ustedes piensan en el resorte y que ustedes estiran el mismo resorte pues también ejerce una fuerza sobre ustedes por tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces esta fuerza, que es la que actúa sobre el resorte, pues el mismo resorte actúa con una fuerza sobre quien lo estira o lo comprime, ¿sí? Es posible, para analizar la dinámica, ahora vamos a poner un objeto unido al resorte, y para analizar la dinámica podemos usar dos sistemas de coordenadas, ¿no? Con el origen donde está fijo el resorte, ¿sí? Y la fuerza del resorte se escribe de esta manera, menos K, la constante, por X menos L0. Esta X es esta distancia, en este primer caso, aquí lo estoy denotando con 1, ponemos el origen en donde está sujeto el resorte, de tal manera que la fuerza es menos K por X menos L0. Si X es mayor a L0, pues esto es negativo y la fuerza actúa en esta dirección. Ahora estoy concentrándome en la fuerza que ejerce el resorte sobre, en este caso, la mano que está estirando el resorte. Si X es menor a L0, por aquí, entonces sería comprimir el resorte. Esto va a ser negativo y con este negativo se vuelve positivo y por lo tanto la fuerza va en esta dirección. En este punto, cuando X es igual a L0, la fuerza es igual a 0. Es el punto de equilibrio. Este es un caso donde podemos escribir la ley de Hooke así. Y otro es poner el origen precisamente en la longitud natural del resorte. A veces conviene esta manera porque te ahorras esta L0 que es una constante, ¿sí? L0 es constante. Y de esta manera, si ponemos el origen en esa longitud, simplemente la ley de Hooke se escribe así, menos K por X, ¿sí? Vean los signos, son correctos. Si se estira el resorte, la fuerza va en esta dirección y es negativa, es decir, si X es positivo. Si X es positivo, la fuerza es negativa, el R es del resorte. Y si X es negativo, la fuerza es positiva. Va en esta dirección, ¿sí? La fuerza siempre apunta ¿hacia dónde? Al punto de equilibrio. La fuerza siempre apunta al punto de equilibrio. Por eso este signo de aquí, ¿sí? Este tipo de fuerzas que siempre apuntan a un punto, que es el punto de equilibrio, donde la fuerza es 0, se les llama fuerzas restitutivas. ¿Sí? Porque tienden a restituir, por ejemplo, en el resorte, a restituir su longitud natural. ¿Sí? Si estiramos o comprimimos al resorte, el resorte actúa, ¿no? Con una fuerza de tal manera que se quiere, entre comillas, ¿no? Quiere mantener su longitud natural. Por eso es una fuerza restitutiva. El hecho de que sea lineal con la distancia
que se estira o que se comprime, se le conoce como la ley de Hooke. Y esta ley es muy importante, es en física y va más allá de un resorte. Es una fuerza restitutiva que es lineal con la distancia. Y este tipo de fuerzas, o, o en general en física, hay muchos sistemas que actúan de esa manera. Es decir, están en un estado de equilibrio, pero si ustedes lo mueven de ese estado de equilibrio, el sistema tiende a regresar al estado de equilibrio. Hay muchas situaciones en física que satisfacen esto. Cuando lo satisfacen de manera lineal, es decir, qué tanto tú sacas del equilibrio un sistema, si es lineal, con eso no necesariamente una distancia, sino con algo que es lineal con el qué tanto sacaste del equilibrio al sistema, si es lineal, es decir, satisface la ley de Hooke. Cuando sucede esto, lo que hace el sistema es que oscila, ¿sí? Y aquí en el resorte se puede ver claramente. Si ustedes estiran el resorte, si fijan un objeto, lo estiran, pues el objeto va a empezar a oscilar. Si la fuerza es de este tipo, va a oscilar armónicamente, como vimos en cinemática, es decir, con un seno o con un coseno. Entonces vamos con la dinámica. Entonces ya pensemos en un bloque, ¿no? Que fijamos al resorte. Las fuerzas que actúan sobre este bloque, pues es la normal, ¿sí? Y el peso, no hay fricción. Podría haber, pero ese problema no lo estamos considerando aquí. Con las fuerzas que actúan en la dirección Y, pues es la normal y el peso, y por lo tanto N es igual a mg. Y en la dirección X, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Estoy suponiendo que se estira el resorte, cierta distancia X, y aquí conviene usar esta situación donde ponemos el origen en la longitud natural del resorte. Por lo tanto, la fuerza con la que jala el resorte al bloque, F del resorte, es menos Kx. Entonces, la segunda ley de Newton en la dirección X, ¿cómo se escribe? Pues la fuerza, ¿no? La fuerza del resorte igual a masa por aceleración del resorte, del bloque. Esto es para el bloque. O sea, ahorita mi sistema es el bloque, unido a un resorte. Entonces la fuerza sobre el bloque es la fuerza del resorte y es igual a masa, la masa del bloque, por su aceleración. Y la fuerza del resorte es menos Kx. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿no? Esta es la segunda ley de Newton, es menos K por X igual a masa por aceleración. Y esto se escribe de la siguiente manera, puesto que la aceleración es la segunda derivada, esto se escribe así, lo voy a poner así, m por la segunda derivada de x respecto del tiempo, que es esta parte de aquí, es igual a menos kx. Esto a veces se suele escribir así, más, este término lo paso para acá, me queda k entre m, por x es igual a 0. Esta ecuación se le conoce como ecuación de oscilador armónico.
Es una ecuación diferencial para X. O sea, aquí yo quiero saber cómo es X de t. Y si puedo calcular X, pues puedo calcular la velocidad. Y la aceleración, pues ya sé cuánto vale la aceleración, porque es menos kx. Pero no sé cómo varía en el tiempo, eso sí. Entonces es una ecuación para la posición, ¿sí? Y sabiendo la posición, puedo calcular la velocidad y la aceleración. Entonces es una ecuación diferencial. Diferencial de segundo orden, pero es lineal en este caso. Segundo orden y lineal. Bueno, ya lo voy a dejar aquí. Solamente ya sabemos, tenemos una expresión, bueno, en cinemática vimos un caso en el cual la aceleración es proporcional a la posición y es el movimiento armónico simple. Entonces aquí ya sabemos cómo varía x de t. Entonces esto lo vamos a pegar con el movimiento armónico simple. Lo vamos a comparar con los resultados que obtuvimos en cinemática del movimiento armónico simple.